Vamos a dar inicio con la grabación. En caso de que tengan algún inconveniente, por favor indíquenos a través del chat para llevar a cabo la edición correspondiente. Muy bien, maestro Daniel, le cedemos la palabra. Muchas gracias. Hola, hola. Buenas tardes a todas y a todos. Sean otra vez bienvenidos a este segundo día. Ya hoy finalizamos con este taller de alineación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El día de ayer comenzábamos a revisar los 17 objetivos que están establecidos en esta Agenda 2030. Ya conocimos que están integrados por metas que debemos ir cumpliendo o desarrollando para llegar a estos objetivos, y cada una de las metas tiene sus respectivos indicadores. Estos indicadores nos van a permitir medir, obviamente, el avance que tenemos en cada uno de estos objetivos. No olvidemos, hay que recordarlo, la importancia que tienen estos objetivos en tres ejes fundamentales, que son en el tema económico, en el tema social y en el tema ambiental. Digamos que esa es la trinidad más importante, fundamental que tenemos dentro de estos objetivos. También no olvidemos que los objetivos nos van a servir como una guía. Esta es una guía buscando un mundo ideal en donde no estén comprometidos los recursos para las generaciones siguientes, ¿de acuerdo? Eso lo veíamos ya el día de ayer. Ya empezamos a platicar también parte de las actividades que desarrollamos dentro de nuestras organizaciones y que nos permiten ir alineándonos justamente a esta Agenda 2030. ¿De acuerdo? No olvidemos la importancia que tiene de integrarnos todos, el gobierno, el sector privado y la sociedad civil, para lograr en conjunto estos objetivos. Ahora bien, vamos a ver, ¿por qué es importante el involucramiento de todos los grupos de interés? Esta agenda principalmente, ya lo hemos visto, está diseñada para las naciones. Sin embargo, también es aplicable para diferentes módulos o diferentes elementos de la sociedad. En este caso, nosotros vamos a hablar de las organizaciones. Y nosotros podemos empezar a crear planes de acción para ir alineando nuestras actividades hacia este modelo sostenible, ¿de acuerdo? Aquí nosotros vamos a beneficiarnos. ¿Por qué? Porque vamos a ver varios de los objetivos planteados dentro de nuestra organización alcanzados en un corto, mediano o largo plazo, pero es importante ya tenerlos definidos en este plan de acción interno de nuestra organización, y también esto nos va a permitir ir identificando pues cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son las oportunidades que tenemos y cuáles son los retos que nosotros podemos enfrentar. También ya lo habíamos visto, si nosotros ya tenemos ese plan de acción diseñado, vamos a obtener aquellas herramientas que nos van a permitir analizar y revisar si estas acciones realmente van encaminadas a atender los objetivos, o si en alguno de los elementos, alguno de los actores, o ya sea por factores internos o externos, nosotros necesitamos reordenarlos o reorientarlos, ¿de acuerdo? Para encaminar. Entonces, de ahí la importancia que tenemos de seguir una ruta crítica. ¿Cuáles son las ventajas que dentro de nuestras organizaciones vamos a identificar, vamos a obtener al incorporarnos a la Agenda 2030? La primera de ellas es el avance y la previsión. Nosotros vamos a estar preparándonos para el futuro, que ya hablar del 2030 es hablar en un abrir y cerrar de ojos, ya estamos cerca. Recuerden que esta Agenda 2030 surgió en 2015, y ahorita tenemos 7 años de operación de la Agenda 2030, y se han ido llevando a cabo diferentes modificaciones, acorde obviamente al transcurso del tiempo y a la revisión justamente de los planes que se obtienen generalmente de gobiernos, pero con el involucramiento de los diferentes sectores que ya hemos visto. Otro de los puntos importantes como beneficio que obtendremos será la movilización de recursos. Aquí vamos a crear nuevas oportunidades para fomentar y desarrollar actividades, planes y acciones, o incluso productos que estén encaminados a atender a esta Agenda 2030. Otra, también importantísima, es la relación que nosotros vamos a ir generando con los diferentes grupos de interés.
la importancia que teníamos el día de ayer de revisar cuál es la dinámica que tiene cada una de nuestras organizaciones. ¿Por qué? Porque nosotros podemos empezar a identificar una red de asociaciones, de organismos que sean, que tengan un fin común al que tenemos dentro de nuestra organización. Y entonces, ahora sí, ir enlazándonos, ir conociendo, pues obviamente esas actividades, esas experiencias que se han ido obteniendo a lo largo del tiempo del desarrollo de las mismas y como lo vimos, fundamental en la implementación en el territorio, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy importantísimo. La relación que vamos a tener con los diferentes grupos de interés. Otro de los beneficios que tenemos va a ser la mejora de nuestro desempeño. Aquí vamos nosotros, generalmente vamos a encontrar por aquí la palabra empresas, pero también lo vamos a aplicar a organizaciones o a instituciones. En este caso, las instituciones de asistencia privada. Entonces, vamos a poder nosotros incrementar justamente la competitividad acorde a las actividades y acorde a los productos, si es el caso, que nosotros estemos implementando, que nosotros desarrollemos o que sea el fin que tiene nuestra institución. ¿De acuerdo? Esto obteniendo, como les comentaba, todos los elementos que nos puedan proporcionar las diferentes redes dentro del alcance de los objetivos del desarrollo sostenible. Por último, y también fundamental, es la transparencia y la rendición de cuentas. Esto nosotros ya platicamos, no es obligatorio, ni siquiera para las naciones, que se alineen a esta Agenda 2030. Sin embargo, la intención es que todos nos involucremos para lograr estos objetivos, pensando, ya lo sabemos, en el futuro. Entonces, esta transparencia y la rendición de cuentas nos va a permitir acercar a la comunidad cuál es nuestro plan de acción, cuáles son las actividades que estamos desarrollando alineadas a la Agenda 2030 y también tendríamos ya la información relevante por si en algún momento nos vamos a acercar a estos comités de seguimiento y de evaluación a nivel local o a nivel nacional o incluso a nivel internacional, tener ya todo ese sustento de la información que nosotros hemos ido recabando y que además va a implicar un apoyo, en este caso podemos hablar, les reitero, a nivel municipal, a nivel regional o a nivel nacional, de la atención a cada uno de los objetivos del desarrollo sostenible. También no olvidemos, no es necesario que nosotros desarrollemos actividades para los 17 objetivos. Puede ser que las actividades estén más enfocadas en ciertos elementos y haya otros que probablemente no podamos atender. Pero vamos a ver más adelante, cuando lleguemos a la cadena de valor, que hay objetivos que nosotros ahorita no tenemos clarificados, que tengamos un involucramiento directo. Sin embargo, indirectamente sí podremos ya participar en cada uno de ellos. Vamos a verlo más adelante, ¿de acuerdo? Ahora, ya habíamos visto el día de ayer justamente esta unión de las diferentes etapas para lograr el enfoque de la Agenda 2030. Dentro de estas etapas, nosotros vamos a encontrar elementalmente 5. La primera de ellas es el diagnóstico, después es el diseño, posteriormente viene la implementación, que podemos decir es uno de los nodos fundamentales, lo que tiene que ver con la implementación, el seguimiento y por último la evaluación. ¿De acuerdo? El diagnóstico va a ser el momento en el que nosotros vamos a empezar a reflexionar cuáles son las problemáticas que desde nuestro entorno vamos a atender, cuáles son los actores que pueden involucrarse, y estos pueden ser actores internos y externos, además de todos los factores y las disciplinas que nosotros vamos a poder ir involucrando. Ayer ya veíamos, algunos de sus compañeros nos decían palabras claves: multifactorial y multidisciplinario, ¿de acuerdo? Todos estos elementos nos van a ir permitiendo generar estos diagnósticos. Vamos a ver más adelante esta etapa del diagnóstico que es
fundamental para comenzar ahora sí a diseñar nuestro plan de acción, ¿de acuerdo? El diseño es la etapa en la cual nosotros vamos a comenzar a elaborar las estrategias, las acciones a partir de los resultados que obtuvimos en el diagnóstico, ¿de acuerdo? Y aquí, como les comentaba, nosotros previamente ya en el diagnóstico teníamos un listado de cuáles son los actores, cuáles son los factores internos y externos que intervienen, pero ya en el diseño vamos a tener estructuradas las acciones y las estrategias a seguir, además de los actores que directa o indirectamente van a ir participando en cada una de ellas, cuáles son los objetivos que son vinculantes, ¿de acuerdo? Y además, la temporalidad. Recuerden que una de las primeras, o uno de los elementos importantes dentro de la agenda es que cada actividad debe tener su temporalidad para poder ser medible. Dentro también de este elemento del diseño, vamos nosotros a rescatar los indicadores a aplicar y podemos también trabajar con algunos otros elementos. También vamos a llegar más adelante a este punto del diseño. Ahora bien, la implementación. Esta es la etapa, como les comentaba, la etapa fundamental dentro de la elaboración de nuestro enfoque contextual de la Agenda 2030. Este es el momento decisivo en el cual todas las estrategias, todas las actividades que nosotros diseñamos previamente, ahora sí, las vamos a llevar a la realidad, las vamos a aterrizar dentro de la comunidad para comenzar entonces ahora sí a rescatar información que más adelante nos servirá para la evaluación. ¿De acuerdo? Aquí esto constituye la aplicación práctica y vamos a estar contrastando los objetivos, las estrategias y la capacidad real que nosotros vamos a tener para cada una de estas actividades y estrategias diseñadas. Y esto, les reitero, nos va a permitir obtener aquella información medible que nos va a decir, esta acción que estoy siguiendo me funciona correctamente en el objetivo que tengo establecido, pero puede haber otra u otras que estén saliéndose del objetivo, que ya no estén encaminadas a lo que nosotros nos habíamos planteado. Entonces, aquí nosotros podemos establecer justamente nuevas acciones que nos permitan reorientarlas. Esta modalidad nos va a permitir llevar a cabo todos los ajustes necesarios en el camino dentro de esta etapa, dentro de la implementación, para reorientar justamente esas actividades que tenemos. ¿De acuerdo? Ahora bien, la siguiente etapa tiene que ver con el seguimiento. Aquí vamos a estar articulando las actividades que nosotros tenemos vinculadas con un seguimiento con programas públicos, por ejemplo, con programas internacionales incluso, y vamos también a ir analizando cuáles son los responsables de la implementación, además de las diferentes herramientas metodológicas que se pueden ir utilizando precisamente para encontrar los resultados o ir obteniendo estos indicadores conforme a lo que nosotros habíamos previsto dentro de nuestro plan de acción, dentro de la temporalidad, ¿de acuerdo? Es decir, si nosotros decimos elevar o disminuir en este caso el índice de analfabetismo en una comunidad de Oaxaca, entonces ese seguimiento a partir de una herramienta metodológica nos va a ir dando los resultados para nosotros decir, bueno, si el índice era de un 80% y nosotros ahora tenemos que el índice de analfabetismo en un año disminuyó al 70%, podemos decir que esa línea de acción está funcionando, ¿de acuerdo? Y en caso contrario, que veamos que no se está logrando lo que nosotros nos propusimos, pues bueno, como les comentaba, definir ahí cuáles serían las líneas de acción a implementar o a modificar, ¿de acuerdo? Para reorientar nuestras actividades encaminadas a los objetivos del desarrollo sostenible. Por último,
tenemos la evaluación. Aquí vamos a tener una serie de criterios que nos va a permitir verificar justamente si estamos alcanzando los objetivos previstos. ¿De acuerdo? Estos nos van a permitir ahora sí tomar las decisiones sobre nuestro plan de acción. También ahorita, bueno, podemos observarlo, va encaminado a los planes y programas públicos, pero nosotros lo vamos a implementar dentro de nuestra institución, dentro de nuestra organización. Es eso también otra de las ventajas que tenemos con la Agenda 2030. De lo macro nos podemos ir a lo micro y podemos ir desarrollando diferentes actividades que al final de cuentas, y esta es la importancia, vamos a conjuntar y entre cada uno de los participantes vamos a encaminar a el logro de los objetivos del desarrollo sostenible. Estos son puntos críticos para emitir una valoración sustentada sobre la acción evaluada, ¿de acuerdo? Y es importante evaluar particularmente cada una de las acciones, ¿de acuerdo? Podemos tener un plan de 10 acciones y necesariamente tenemos que ir evaluando una por una para ver cuáles de ellas están funcionando y cuáles son las que tenemos que reorientar, ¿de acuerdo? Entonces, estas serían las 5 etapas para comenzar a desarrollar nuestro plan de acción encaminado a la Agenda 2030. ¿Sale, vale? Ahora bien, vamos a pasar a lo siguiente. Cuando estemos trabajando con el diagnóstico inicial, nosotros necesitamos forzosamente realizar un análisis interno y un análisis externo. Aquí, como podemos ver en la lámina, debe de ser el resultado de un proceso participativo e incluyente. Y vamos a enfocarnos dentro de nuestra organización. Debemos incluir o integrar a todos los actores necesarios que nos puedan aportar la experiencia, el conocimiento y la visión de los problemas, además de las diferentes sugerencias de propuesta de solución. Y ahora sí, con todos estos elementos, nosotros podamos generar cada línea de acción a integrar. Entonces, como les comentaba, la importancia que tenemos en este punto es medular. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes, cada organización es especialista en atender una problemática en particular. Podemos tener similitud con algunas otras organizaciones, pero recuerden que cada uno de nosotros estamos encaminados a resolver en particular algún elemento. Por ejemplo, hay diferentes organizaciones que se encargan de la atención de problemas con discapacidad. Entonces ahí tenemos un sinfín de organizaciones que van a participar. Pero hay organizaciones especializadas en la atención de personas con discapacidad motriz en edad adulta, como lo platicaban el día de ayer. Hay personas que están encaminadas en la atención principalmente de personas con discapacidad, pero a un nivel de infancia, ¿de acuerdo? A un nivel infantil, a atender a la niñez. También podemos tener alguna otra organización que esté encaminada a desarrollar actividades que permitan o que fomenten una capacitación laboral a personas con discapacidad y además que puedan irlos encaminando a la integración dentro del mundo laboral, dentro de diferentes empresas. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos aquí un enfoque global, que es la atención a las personas con discapacidad, pero cada una de las organizaciones estamos atendiendo un caso en particular. Llámese para atención a personas adultas, a la niñez, encaminadas al trabajo. Entonces, al final de cuentas, las acciones que nosotros vayamos desarrollando nos van a permitir conjuntarlas y entonces ahora sí, atender a nivel global cada uno de los elementos. Es importante también tomar en cuenta que nosotros no vamos a poder resolver el mundo, ¿de acuerdo? No vamos a poder resolver la problemática mundial. Sin embargo, con las acciones que nosotros vayamos tomando, y se los decía ayer y se los sigo repitiendo, vamos a aportar nuestro granito de arena para lograr los objetivos. ¿De acuerdo? Entonces, la importancia ahí de no dejar a ninguna persona detrás. Todos somos importantes y todos podemos involucrarnos,
para comenzar a elaborar este plan de acción. Aquí tenemos uno de los formatos que pertenecen al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Son propuestas que tenemos de formato, sin embargo, nosotros podemos adaptarlos a nuestra organización, ¿de acuerdo? Estas son guías, pero nosotros podemos irle dando el formato que necesitemos. Aquí podemos observar, como les comentaba, este es un ejemplo de una tabla de análisis de los participantes con enfoque en la Agenda 2030. Aquí vamos a tener estructurados nuestros elementos. El objetivo que nosotros estemos planeando, cuál es la etapa del ciclo de vida de nuestro plan. En este caso podemos hablar del diagnóstico, pero también podemos ir trabajando las diferentes etapas más adelante, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los actores involucrados? Aquí, como estamos hablando de un ejemplo a nivel nacional, pues obviamente los actores involucrados sería la sociedad civil organizada, la academia, la iniciativa privada, entre otros, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a generar este tipo de formatos adaptados directamente a nuestra organización. Y en este caso, ¿cuáles podrían ser las diferentes áreas que se involucren? Por ejemplo, el área de recursos financieros, si tenemos por ahí algún área que se encargue de la atención psicológica, por ejemplo, el área de atención médica especializada, el área de tecnologías de información, si es que la tenemos. En fin, aquí nosotros vamos a ir determinando cuáles son los actores que van a poder participar en los objetivos que nosotros vayamos aterrizando, que vayamos atendiendo, ¿de acuerdo? También es importante que nosotros especifiquemos en una primera instancia los actores internos. ¿Por qué? Porque cada uno de estos actores internos va a tener su especial actividad o su especial tarea a desarrollar dentro de la organización. Pero también es importante identificar cuáles son esos actores externos que pueden apoyar en conjunto con nosotros a lograr cumplir con nuestras metas en específico. ¿De acuerdo? Después tenemos, bueno, otra columna que nos habla acerca del conocimiento especializado de las metas, de los objetivos, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería la aportación que va a tener cada uno de los elementos? Por ejemplo, ahorita que hablábamos del área de recursos financieros, la aportación que puede tener al instrumento podría ser, bueno, esta área o esta persona en específico se va a encargar de salir a buscar el financiamiento o la procuración de fondos dentro de la organización para cumplir esta meta. Entonces, esa sería la aportación que vamos a tener al instrumento. Después, obviamente aquí estaríamos especificando cuáles son los intereses que tiene cada una de las áreas y cuáles son las necesidades a cubrir, ¿de acuerdo? Y pues bueno, hay otra columna en la cual podemos hacer una descripción detallada de las actividades o algún otro elemento que consideremos importante para atender los objetivos y las metas planteadas, ¿de acuerdo? Entonces, como les comento, este es un ejemplo de uno de los formatos que podemos utilizar o que podemos implementar para conocer cuáles son los actores que van a participar en cada una de las metas que nosotros vayamos definiendo. Ahora, ¿qué ocurre una vez que ya nosotros conocemos las características de los actores que vamos a involucrar? Ya tenemos esa información, conocemos cuáles son las personas claves y sabemos cuáles van a ser las problemáticas y las posibles medidas de atención que vamos a generar. Es decir, tenemos actores, tenemos problemáticas y tenemos ejes de acción. ¿De acuerdo? Ahora vamos a tener nosotros que llevar a cabo un análisis de las problemáticas, priorizando las que sean problemáticas mayores que nosotros podemos atender directamente. Entonces vamos a llevar una escala de mayor a menor grado. Este es un paso imprescindible. ¿Por qué? Porque si nosotros nos abocamos a una problemática que muy posiblemente atendamos en un porcentaje mínimo, pues de nada va a servir que nosotros estemos utilizando recursos financieros, humanos, tecnológicos en la atención de esa problemática. Podemos enfocar todos esos recursos en atender la problemática o las problemáticas
principales que nosotros hayamos identificado, ¿de acuerdo? Pero sí es importante tener un registro de estas problemáticas y además irlas organizando de mayor a menor, ¿de acuerdo? El que sea una problemática menor no implica que no tengamos esa problemática o que no atendamos esa problemática dentro de la organización, ¿de acuerdo? Entonces, importantísimo ese punto, analizar los problemas y ordenarlos. Ahora, el día de ayer platicábamos y por ahí tenían alguna duda que, déjenme ver el nombre para no errar, era, si no mal recuerdo, Manuel Moctezuma, espero no equivocarme de nombre, que nos preguntaba, bueno, ¿y qué ocurre si nosotros no estamos vinculados o no encontramos alguno de los indicadores dentro de esta agenda relacionados con la actividad o la meta que nosotros pretendamos alcanzar? Bueno, los pasos del diagnóstico van a ser los siguientes. Primero, ya sabemos, realizar la identificación de los problemas y las propuestas de solución de cada uno de ellos. ¿Cuál va a ser la asociación que tiene con el objetivo y también con los diferentes objetivos? Aquí vamos a encontrar un objetivo principal, pero puede estar vinculado con algún otro, ¿de acuerdo? Las metas que van a participar, y aquí vean, está marcado en un poquito más grande. Si es posible, los indicadores de la Agenda 2030, ¿de acuerdo? Aquí tenemos esa factibilidad de que si no encontramos algún indicador, nosotros podamos implementar otro. Generalmente, y lo aconsejable, es que sí nos vayamos alineando a los indicadores que ya están establecidos. Pero si encontramos en algún momento que ninguno es vinculante, bueno, nosotros podemos proponer alguno o algunos nuevos indicadores. Pero para esto es importante que nosotros empecemos a tejer esas redes y que participemos en los consejos de seguimiento y evaluación, ¿de acuerdo? Es importantísimo eso, comenzar a formar parte de una red dentro, que haga la evaluación y el seguimiento. ¿Por qué? Porque ahí nosotros vamos a poder proponer metas e indicadores que no estén considerados dentro de la agenda. Vamos a ver más adelante, cuando trabajemos con la cadena de valor, que vamos a identificar por ahí, si en algún principio decíamos, bueno, no tengo un indicador, pero ya una vez que vayamos viendo las diferentes estructuras de mi cadena de valor, vamos a decir, ah, mira, en este punto en específico, sí puedo utilizar un indicador. Entonces, eso lo podemos llevar ahora sí a ajustar nuestra línea de acción. ¿De acuerdo? No olvidemos, esta agenda, los objetivos y las metas son de carácter aspiracional, ¿de acuerdo? Es una guía que nosotros vamos a tomar para lograr esos objetivos del desarrollo sustentable. Pero esto, para lograrlos, va a implicar la participación de factores internos y factores externos, ya lo hemos platicado. Una vez que nosotros ya hicimos este análisis previo, ahora sí, vamos a priorizar con diferentes herramientas metodológicas las problemáticas y las actividades a seguir. Aquí vamos nosotros a contar con información sólida que nos va a permitir crear una justificación de las problemáticas y de las estrategias que vamos a diseñar, ¿de acuerdo? Y como tercer paso, vamos a seleccionar, analizar sobre todo, aquellas medidas de atención, aquellas acciones y estrategias. Y esto, ¿cómo lo vamos a hacer? No olvidemos la importancia de la experiencia de los diferentes colaboradores que vamos a integrar este plan de acción. Y tampoco olvidar los criterios de la sostenibilidad. Los volvemos a repetir. Debemos enfocarnos en un tema social, económico y ambiental. Acuérdense que estos son los ejes modulares o medulares justamente de la Agenda 2030. Ahora, esto que encontramos a continuación es parte también de uno de los formatos para la identificación de problemáticas. Aquí esto lo estoy retomando
de la guía Planear. Esta, si no me recuerdo, está implementada para el gobierno del Estado de México, para el tema educativo. Y entonces vean, aquí podemos ir identificando los diferentes componentes. Por ejemplo, el objetivo que vamos a atender con esta línea de acción va a ser el objetivo número 4, que tiene que ver con la educación de calidad. ¿Cuál es la meta que nosotros vamos a establecer? La 4.1, que es asegurar que la niñez termine la enseñanza primaria, ¿de acuerdo? Que debe ser gratuita, equitativa y de calidad. Aquí vamos a encontrar un indicador. Pues bueno, el indicador que nosotros vamos a utilizar va a ser el 4.1.2, que es la tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema que nosotros identificando? Les reitero, este es un ejemplo, pero el problema que nosotros podemos determinar a atender es la baja tasa de matriculación entre los niños y niñas más vulnerables dentro de la educación primaria, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una línea base que ahorita vamos a observar de dónde obtener estos resultados, ¿de acuerdo? Y posteriormente, ¿cuál sería la propuesta de solución? En este caso, fíjense, aquí en un primer elemento estamos encontrando todo lo que tiene que ver con la Agenda 2030. El objetivo, la meta y el indicador. En la parte inferior vamos a encontrar a los actores, ¿de acuerdo? O en este caso puede ser la organización. Aquí vamos a encontrar, o vamos a definir, perdón, cuál es el problema que identificamos, la problemática. ¿Cuál sería nuestra línea o nuestro eje base? ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son las diferentes propuestas de solución? Aquí vamos a identificar justamente esas líneas de acción a seguir. Y también vamos a ir colocando cuáles son los diferentes indicadores que nos van a permitir definir si estamos avanzando o no. También vamos a poder establecer las temporalidades, los actores, los factores internos y externos que puedan participar, ¿de acuerdo? Entonces, este es un ejemplo de uno de los formatos que se puede implementar. Les reitero, esto es una guía. Nosotros, para empezar a generar el plan de acción, nos guiamos de estos elementos, de estos formatos, pero vamos a ir estableciendo en particular las problemáticas, las propuestas de solución y los indicadores que nosotros definamos, ¿de acuerdo? Que estén más próximos a atender cada uno de las metas para llegar a los objetivos. ¿Vale? Antes de pasar, porque vamos a hacer una primera actividad, es importante, y como se los comentaba, generalmente vamos a estar escuchando y vamos a estar leyendo de la importancia que tienen las empresas dentro de la atención a los objetivos del desarrollo sostenible. Pero al hablar de empresas, estamos hablando de cualquier tipo de organización, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo para la atención de los objetivos a partir de diferentes actividades. DIVEM es una organización que se encarga del involucramiento o de la inclusión de la diversidad dentro de diferentes enfoques. Entonces, aquí vamos a escuchar algunas de las actividades que ellos están proponiendo a partir de la identificación de problemáticas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver este video. Nada más denme un segundito porque a la hora de compartir pantalla me parece ser que no activé el audio. Entonces, déjenme compartirles el sonido ahora sí para que no tengamos problema. Entonces, pues bueno, vamos a revisar este video. Pongan mucha atención en las actividades, en primera, los objetivos y cuáles son las actividades que planean. ¿De acuerdo? No olvidemos, están enfocados a atender a algunos de los objetivos. El papel de las empresas en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Los ODS son una lista de compromisos firmados a nivel mundial para conseguir un planeta sostenible. El papel de las empresas en su cumplimiento puede generar un cambio real, sólido y que transforme la sociedad. DIVEM colabora con todo tipo de empresas para implementar medidas internas vinculadas a la diversidad cultural que contribuyan a avanzar en 4 ODS.
ODS 5. Igualdad de género y empoderamiento de la mujer. Ser mujer e inmigrante conlleva mayor discriminación. Las barreras laborales tanto de acceso como de promoción y las cargas familiares unidas a la falta de redes de apoyo provocan que tengan mayor precariedad. En mi empresa, ¿cómo potencio el talento de mi plantilla femenina? Favoreciendo la inclusión laboral de las mujeres de origen extranjero, integrando la flexibilidad y la conciliación entre vida laboral y familiar en la cultura empresarial, no utilizando publicidad sexista y promoviendo la inclusión e igualdad. ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico. En muchas ocasiones, una persona inmigrante necesita demostrar un empleo continuado para estar en situación regular en España. Esta condición unida a la discriminación provoca que muchas personas inmigrantes se vean obligadas a aceptar condiciones laborales precarias y mal remuneradas. En mi empresa, ¿cómo genero valor a través de mis equipos? Ofreciendo empleos estables y en igualdad de oportunidades, valorando lo positivo de otras formas de hacer un trabajo, garantizando condiciones de trabajo seguras y justas. ODS 10. Reducción de las desigualdades. Proporcionar las mismas oportunidades a todas las personas, independientemente de su sexo, origen o religión, es un reto. Las personas inmigrantes se enfrentan a menudo a prejuicios, tópicos y estereotipos. En mi empresa, ¿cómo incorporo la diversidad como estrategia de innovación? Seleccionando sin tener en cuenta la procedencia de los candidatos y candidatas, valorando la experiencia laboral en origen y no solo en España. Impulsando programas de capacitación que adapten las competencias de las personas inmigrantes al contexto español. ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos. Para conseguir objetivos comunes es imprescindible trabajar conjuntamente, crear alianzas y colaborar con otros actores. También puedes compartir tus buenas prácticas y experiencias para liderar el cambio. Desde Diven queremos trabajar contigo. Colaborar en la gestión de la diversidad de tus equipos para sacar el máximo partido en tu empresa y en la sociedad. Entra en diven.accent.es y únete a las empresas que suman. Déjenme por aquí. Ahora sí, esto es importante. Estamos identificando cuál es el objetivo que vamos a atender. En este caso, el ODS es el número 5, igualdad de género y empoderamiento de la mujer. Aquí se están identificando las diversas problemáticas dentro de las mujeres, en este caso, las mujeres inmigrantes, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son algunas de las problemáticas identificadas? Las barreras laborales, las cargas familiares y la falta de redes de apoyo. ¿Esto a qué conlleva? Pues un indicador en este caso es la precariedad, ¿de acuerdo? Ahora, ya se identificaron aquí el ODS, las problemáticas, y entonces vamos a... Provocan que tengan mayor precariedad. En mi empresa... Aquí, bajar el volumen. ¿Cuáles son las posibles soluciones que desde mi empresa o desde mi organización podemos ir desarrollando? Si se dan cuenta, este es un listado, no recuerdo si son 3 o 4 líneas o actividades de acción que están implementando desde Diven, ¿de acuerdo? Entonces, vean, podemos leer, favorecer la inclusión laboral de las mujeres de origen extranjero, flexibilidad en la cultura empresarial y no utilizando publicidad sexista y promoviendo la inclusión. Aquí ya estamos definiendo actividades que vamos a seguir dentro de mi organización para atender este objetivo del desarrollo sostenible. Entonces, reiterarles, no es necesario que nosotros desarrollemos o que tengamos un plan de acción de 1000 hojas que busque resolver la problemática a nivel mundial. Con acciones así de pequeñas, nosotros ya estamos participando en la atención de cada uno de los objetivos y debemos ser muy realistas. Debemos verificar cuáles son las acciones que sí podemos lograr, que tengan una temporalidad y que además sean evaluables. Si nosotros nos preguntamos, y por aquí también me gustaría que ustedes participaran, ahora sí voy a elegir a algunos y algunas de ustedes que ayer no estuvieron participando, ¿cuál podría ser un indicador
para la primera actividad, que es el favorecimiento de la inclusión laboral de mujeres de origen extranjero. ¿Qué elemento podríamos tomar como un indicador? A ver, por ahí, Gladys, buenas tardes, si nos apoyas, lo vamos a agradecer. ¿Cuál consideras que podría ser un indicador para la primera actividad que se va a llevar a cabo dentro de esta empresa? Gladys, ¿estás por allí? Perdón, no activé el micrófono. Sí, yo creo que, por ejemplo, en recursos humanos, perdón si se escucha. Sí, te estamos escuchando. Pienso que podría ser que desde recursos humanos se haga, hay unos trámites que hay que hacer ante la Secretaría de las Relaciones Exteriores, creo, para poder contratar a personas extranjeras, ¿no? No sé si eso podría ser un indicador que haya en la política de la empresa, de la institución. Muy bien. Llevar a cabo el trámite para la regulación laboral, ¿no? Para las personas extranjeras. Pero como punto en específico de un indicador interno que vamos a manejar, podemos decir, a ver, en un año o en 2 años, nuestro indicador va a ser el número de personas extranjeras que hayan sido contratadas en mi empresa. Ese es el indicador que nos va a permitir conocer si estamos realmente funcionando con esta actividad, esta acción que nosotros estamos proponiendo, ¿de acuerdo? Sí. Ya tenemos ahí la línea de acción que es la inclusión laboral de mujeres de origen extranjero. El indicador va a ser el número de mujeres extranjeras que nosotros hayamos contratado a lo largo de 1 o de 2 años, en fin, la temporalidad que nosotros vayamos definiendo, ¿de acuerdo? Con esto ya empezamos nosotros a generar nuestro plan de acción. ¿Vale? Este es un ejemplo que estamos tomando, pero que nos puede servir mucho para aterrizarlo dentro de la organización. ¿Vale? ¿Cuál podría ser? Bueno, vamos a pasar a otro de los ODS. Déjenme adelantar un poco el video. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo. Muchas gracias, Gladys. Gracias por tu participación. El ODS es el número 8, ya lo estamos identificando. Trabajo decente y crecimiento económico. Aquí están las diferentes actividades. Ofrecer empleos estables en igualdad de oportunidades, valorando lo positivo de hacer las formas de hacer trabajo y garantizando condiciones de trabajo seguras y justas. Por ahí, Alicia Arista, ¿cuál consideras que podría ser el indicador que nos va a permitir revisar la actividad que sería ofrecimiento de empleos estables y en igualdad de oportunidades? ¿Cuál consideras que podría ser uno de los indicadores que podemos revisar o tener para verificar el cumplimiento de estas actividades? ¿Cuál consideras, Alicia? No sé si estás por ahí, Alicia. Tienes el micrófono apagado. Bueno, si no, vamos a pasar con... Vamos a ver, Guillermo. Hola. Guillermo, Bueno, ¿nos ayudas, por favor? claro, yo aquí podría como que el número de hombres y mujeres que han sido contratados en un año en ciertas empresas o en mi empresa, como decías. Podría ser eso, ¿no? Y ahí puedo ver qué tantos hombres y mujeres y realmente la mayor parte de la carga es exclusivamente hacia un sexo o a otro, ¿no? Muy bien. Eso sería un punto, porque también es importante ir estableciendo los indicadores que vamos a utilizar. Sí, conocer el número de personas que hemos empleado a lo largo de un año, pero ¿cuál va a ser el elemento dentro de mi organización que me permitiría conocer realmente que sean empleos estables, en igualdad de oportunidades y que además tengan, por ejemplo, condiciones de trabajo seguras y justas? ¿Cuál podría ser un indicador ahí que podemos utilizar? ¿Qué les parece? Las prestaciones, por ejemplo, la inscripción a un programa de seguridad social, ¿de acuerdo? Ese podría ser un indicador. A lo largo de un año, tantas personas, mujeres y hombres, fueron registradas por mi organización
ante el Instituto de Seguro Social. ¿De acuerdo? Y entonces allí sí ya tenemos un indicador que nos va a permitir conocer si estamos avanzando o no. Pero además, también tenemos que hacer una retrospectiva e ir revisando. Bueno, a ver, si nosotros vamos a establecer un periodo de temporalidad de un año, pues tenemos que compararlo con los años previos. Vamos a ver en el 2020 a cuántas personas dimos de alta en Seguridad Social. ¿Fueron 20? Bueno, ya tenemos ahí el número 20. En el 2021 posiblemente dimos de alta a 25 personas. En el 2022, ¿a cuántas personas estamos dando de alta? ¿O cuál va a ser ese promedio de inscripción al Seguro Social que nosotros tenemos dentro de la organización? Esto como un ejemplo. Y eso nos puede permitir decir, bueno, aumentar en un 20% con respecto al año anterior. Ese podría ser un indicador porque aparte ya estamos estableciendo un valor. ¿De acuerdo? Aquí la importancia, como les comentaba, ver cuáles son las actividades que podemos integrar desde nuestra organización y cuáles van a ser los indicadores que nosotros vamos a poder ir utilizando en cada uno de ellos. ¿Sale, vale? Y pues bueno, vamos a pasar a lo siguiente, que incluso nos podríamos ir a los diferentes ODS, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver de nueva cuenta el ODS, las diferentes actividades y pues podemos plantearnos cuáles serían los indicadores a trabajar. ¿Sale, vale? Ahora sí, vamos nosotros entonces a empezar a diseñar nuestro plan de acción. La actividad que les voy a pedir que hagamos es la siguiente. Igual si pueden por ahí en algún cuaderno o si tienen posibilidad de hacerlo en la computadora también lo pueden hacer. Vamos a reflexionar en una primera instancia y vamos a registrar cuáles son las problemáticas. Perdónenme, aquí yo le puse que a nivel nacional, pero puede haber diferentes organizaciones que actúen en un foco en específico, en un área en específico. Entonces aquí vamos a reflexionar y registrar cuáles son las problemáticas que atendemos, ¿de acuerdo? Vamos a identificar también cuáles son los diferentes actores dentro de mi organización, actores internos y actores externos que participan en la solución de las problemáticas. Vamos a identificar cuáles son los ODS que van a estar vinculados. En una primera instancia vamos a colocar al objetivo principal, pero también vamos a poner en pequeñito aquellos que podemos vincular más adelante, ¿de acuerdo? Y por último, que bueno, lo podemos ir haciendo desde el primer punto, vamos a organizar como lo hayamos visto, de mayor a menor, cada una de las problemáticas que nosotros hayamos identificado, ¿de acuerdo? Vamos a hacer este primer ejercicio y ahorita lo vamos a compartir por aquí, porque todas estas experiencias y estas actividades que hacemos en particular, y aparte el video también decía algo muy importante, nosotros, a partir del compartir la información y de expresar o de aperturar cuáles son las acciones que llevamos a cabo desde la organización para cumplir los objetivos, nos van a permitir compartir experiencias y compartir las buenas prácticas que tenemos desde la organización y además otras organizaciones afines o no afines puedan retomar esos puntos, esas actividades. Y entonces, ya lo hemos dicho hasta el cansancio, conjuntar cada una de las acciones y lograr cumplir con esos objetivos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a registrar estos elementos. Son las 3:54. ¿Qué les parece si damos 10 minutos? 10 minutos para que veamos registrando. Aquí, bueno, ponemos al menos 4. Puede ser que algunas tengan más, pero vamos a tratar de identificar las 4 principales y vamos a organizarlas en cuanto a prioridad de mayor a menor, ¿de acuerdo? Identificar los actores internos y externos para cada una de ellas y cuáles son los objetivos vinculados a cada una también. Ahorita solamente estamos registrando las problemáticas, ¿de acuerdo? Todavía no vamos a definir cuáles son las actividades que podrían resolver estas problemáticas. Muy bien, entonces vamos a dar 10 minutos. Igual si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, pueden abrir el micrófono, pueden escribirme por el chat y yo voy a estar por aquí al pendiente. ¿De acuerdo? Y las ODS vinculadas. ¿Quién nos ayuda?
Alicia, a ver, ahora sí, ojalá que esté activo. Sí, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos bien, Alicia, adelante. Ok, nosotros somos una institución que se dedica a la salud mental. Las problemáticas que atendemos, pues, es desintegración familiar, desempleo, depresión, ansiedad. Los actores internos que participamos en la solución de las problemáticas, pues, somos los terapeutas, ¿no? De manera directa. Y externos es la promoción que se da a la salud mental y a la institución para dar a conocer que es un lugar en donde se puede encontrar solución o se puede ayudar a desarrollar habilidades para enfrentar la situación emocional en la que se encuentren. Yo identifiqué el ODS de salud y bienestar. Me parece que es el 3, si no me equivoco. Sí, así es el objetivo número 3. Y pues la mayor problemática en este momento pospandémico es depresión y ansiedad. Que eso también es importante, ¿eh? Ahorita también es esto que nos ayudaste, gracias, Alicia. Muchas veces las problemáticas, conforme pasa el tiempo o las diferentes situaciones, por eso les comentaba, es multifactorial, ayer lo platicamos, multifactorial, nos cambian completamente la dinámica, ¿de acuerdo? Y ahorita estamos hablando de una dinámica mundial, y ayer también cuando me despedía de ustedes, les decía, este tema de la pandemia vino a mover los ejes y las actividades y la dinámica que teníamos con la Agenda 2030. ¿Por qué? Porque son nuevos retos que probablemente nosotros no habíamos pensado que podían suceder, pero es importante que si nosotros ya llevamos un camino avanzado, es más sencillo que nos adaptemos a las nuevas realidades a enfrentar. Entonces, esto probablemente una de las problemáticas que atendían aquí en la institución de Alicia, pues era otra, pero en este momento la que ellos consideran principal e importante es la depresión y la ansiedad. Ahí la importancia, como les comentaba, nosotros vamos a poder ir adaptando nuestro plan de acción conforme a las situaciones que vayamos enfrentando en el transcurso del desarrollo de las mismas, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Alicia. Vamos a ver quién más nos ayuda. Diana. Diana, ¿estás por ahí? Bueno, vamos a pasar con Daniel Granada. Si nos ayudas, te lo vamos a agradecer. Hola, buenas tardes. Hola, Daniel, adelante. Mira, bueno, yo identifiqué 4 principales líneas, que son líneas estratégicas que nosotros manejamos aquí en la fundación. Perdóname, Daniel, que te interrumpa. ¿Nos puedes poner en contexto de lo que hace tu organización? Bueno, nuestro objeto social está enfocado en atender a chicas, adolescentes y jóvenes mujeres que tienen un rezago y ¿cómo se dice? Tienen una falta de atenciones o abandono social o abandono emocional, se le puede decir, en el cual estas chicas son canalizadas por el DIF, ¿no? También tienen algunas condiciones de violencia y esas son la población a la que nosotros atendemos. Ese sería como el contexto general. Ahora, las 4 líneas que yo identifiqué es las precarias condiciones de bienestar y un poco de desarrollo integral, un poco y sano desarrollo integral. El segundo sería la violencia de género, el abandono social, familiar y emocional. Y por último sería la falta de acceso a salud digna y a una educación de calidad. Esas serían las 4 principales que yo identifiqué. No sé si les quedaron claras. Yo tengo ahí duda en una que tú integraste, que fue la última que nos comentabas, el tema de salud. Y comentabas otra partecilla más que no. Educación. ¿Perdóname?
Sí, es que bueno, son diferentes. Es que sí, puse ahí las dos, pero una es Ok. acceso a educación de calidad y la otra es acceso a salud El digna. acceso a la calidad y el acceso a los servicios de salud. Muy bien. Ajá, Y exactamente. de ahí vamos a identificar justamente cuál es el objetivo primordial que atiende o que atenderíamos al resolver cada una de las problemáticas. ¿De acuerdo? De ahí, Claro. ¿cuál consideras tú que es la de mayor atención o la que ustedes están abocados en la organización? Yo pienso que la de violencia de género es la más importante, porque Ok. la mayoría de nuestra población viene por esas condiciones y esas características. Entonces siento que esa es la más importante, la de violencia de género. Muy bien. ¿Y cuáles son los actores que consideras que podrían participar, internos y externos, en la atención justo de estas problemáticas? Bueno, externos, yo puse algunas instituciones con las que estamos trabajando, que sería como el DIF, la Procuraduría General de Justicia, el CONAPRED y Mujeres, que son instituciones con las que nosotros estamos trabajando precisamente para atender esta situación de violencia, ¿no? Hacia las mujeres. Y de la Y parte interna, de la parte interna, pues puse en primer lugar, pues obviamente a las titulares de derechos, que son las que están teniendo la participación activa, a algunos padres de familia, también el área de pedagogía, psicología, maestros, voluntarios y talleristas, ¿no? Que son los que están apoyando como en todos los programas, todos los talleres que tenemos, son quienes están llevando a cabo esas actividades. muy bien. Y es importante identificar justamente a todos los actores que intervengan. Ahora, antes de pasar a lo siguiente, me gustaría preguntarles, ya identificamos a los actores externos, que muchas veces es importante la dinámica que ellos realizan dentro de nuestra propia actividad. Será Claro. importante que nosotros revisemos el propio plan de acción que tiene cada uno de estos actores externos, en este caso, por ejemplo, el DIF o CONAPRED o alguna otra organización, o será más importante que nos aboquemos a los actores internos, lo que hacemos desde la organización. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinas, Daniel? Ahorita que tienes el Yo micrófono. opino que justamente para elaborar un plan de trabajo, un plan activo, pues obviamente te tienes que enfocar primero en tus actores internos, ¿no? Porque a final de cuentas las instituciones como tal tienen planeaciones y tienen estrategias que muchas veces no van a corresponderse en la realidad al trabajo que tú estás haciendo, ¿no? Día con día. Exactamente. Ahí la importancia y volvemos. Cada uno de nosotros tenemos nuestro valor en lo que hacemos porque tenemos experiencia en el trabajo en territorio, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros nos tenemos que enfocar en atender desde nuestro entorno cada una de las problemáticas identificadas. Muchas gracias, Daniel. No de nada. Gracias. Bueno, vamos a pasar entonces a lo siguiente. ¿Cómo podemos ahora sí nosotros llevar a cabo una evaluación de las capacidades, de las oportunidades y de los retos que tenemos que enfrentar? En primera instancia es importante no cerrar los ojos a la realidad, como les comentaba. Nosotros no vamos a poder, perdón, por ahí alguien tenía el micrófono abierto, ahora sí. Nosotros no vamos a poder resolver la problemática mundial. También debemos de estar bien conscientes lo que sí podemos hacer y lo que no podemos hacer. Por ejemplo, en algún momento, y ahorita retomando el ejemplo de Daniel, nosotros podríamos decir, una de las actividades que me gustaría desarrollar sería un programa nacional de capacitación aplicable a jóvenes adolescentes que vayan en el nivel secundario, ¿de acuerdo? Y esta actividad sería llevar a cabo capacitaciones al menos una vez al mes en 1000 secundarias, ¿no? A nivel nacional. Pero si nosotros no encontramos los recursos económicos, los recursos humanos
y los recursos materiales, pues entonces esa actividad, si bien puede ayudar a cumplir o a atender esa problemática, pues poco a poco vamos a tener que irla rezagando porque su aplicación o el alcance que podamos tener desde la actualidad, desde nuestra realidad, pues es imposible, ¿no? Humanamente imposible o financieramente imposible en este momento. Pero sí podríamos establecerla como una ruta a largo plazo, ¿de acuerdo? Y entonces puede haber algún otro actor interno, que en este caso podría ser el área de recursos financieros, que se podría encargar de establecer o de investigar si hay alguna institución o hay algún préstamo, en este caso el Banco Interamericano de Desarrollo, que podría financiarnos esta actividad, ¿no? Ir determinando justamente las actividades que cada uno de los actores, estas tareas que cada uno de los actores podría realizar desde su entorno para cumplir con una actividad mayor o una meta mayor que nosotros nos hayamos fijado. Entonces, esto sí hay que tenerlo bien presente, hay que plasmarnos en nuestra realidad actual, ¿de acuerdo? Pero sí identificando cuáles son las oportunidades y cuáles son los retos que nosotros enfrentaríamos. Hay diferentes modelos para que nosotros vayamos definiendo esta dinámica. Uno de ellos, y la más importante, es un método, es una guía que es la brújula de los ODS o también el SDG Compass, ¿de acuerdo? Esta es una guía que fue establecida y que fue elaborada por centros especializados y es una guía de acción organizacional para la sostenibilidad. Esta guía de acción o esta brújula de los ODS está implementada en 5 pasos, ¿de acuerdo? Nos van a ofrecer las pautas necesarias para poder alinear nuestras estrategias a la atención de los objetivos. Y además vamos a poder medir el impacto que tiene cada una de nuestras estrategias, de nuestras acciones, en cada uno de los objetivos, ¿de acuerdo? Si nuestra institución, si nuestra organización ya tiene una estrategia de sustentabilidad, entonces va a ser más sencillo que nosotros nos vayamos alineando a la definición o a la ruta de los objetivos del desarrollo sostenible. Si ya tenemos, lo comentábamos ayer, nosotros ya desarrollamos programas, ya tenemos acciones en específico, pues nada más lo que nos faltaría es revisar una por una y ver si estas están vinculadas al objetivo, ver en qué aspectos ya están encaminados y cuáles serían los otros aspectos que podemos ir reorientando para irnos en el camino de la Agenda 2030. Estos 5 pasos están inmiscuidos de la siguiente manera. En primera instancia, debemos entender qué son los objetivos, conocerlos a fondo. Vamos a definir las prioridades. Como les comentaba, probablemente una de las prioridades que tiene una de las organizaciones ahorita es la atención de la problemática de la depresión y ansiedad en cuanto a la salud mental. Y esto es por un tema post-COVID. Esa prioridad cambió por una situación mundial y entonces vamos a definir esa prioridad. Y probablemente otras de las actividades que realizábamos, pues vamos a tener no que quitarlas, no dejarlas a un lado, sino darles un poco darles un menor peso de atención. Ahora sí que enfocarnos en nuestra prioridad. Establecer los objetivos, establecer las metas y conocer los posibles indicadores a trabajar. Como paso número 4, integrar todas estas acciones. Como les comentaba, cada una de las actividades, al final de cuentas, las vamos a integrar en nuestro plan de acción. Y esto ahora sí nos va a llevar a un plan de acción encaminado al desarrollo sostenible de mi organización. Paso número 5, reportar y comunicar. Vamos a ver lo que hace referencia a cada uno de estos pasos. Dentro de la carpeta que el día de ayer nos hicieron un favor de mandarles una liga, les voy a poner también la guía metodológica del SDG Compass, ¿de acuerdo? Aquí vamos a encontrar las actividades y los resultados para cada una de ellas. Por ejemplo,
en el entendimiento de los ODS, las actividades serían analizar cuáles son las ventajas que tenemos como organización para contribuir, la identificación de las oportunidades que tenemos en la organización, la incorporación. Recuerden, aquí está hablando de empresa, de corporación, pero es aplicable a nuestras organizaciones. La incorporación de mi organización a la sustentabilidad y el establecimiento de los requerimientos que necesitemos. ¿De acuerdo? ¿Cuáles van a ser los resultados? Pues en una primera instancia es el consenso entre todas las partes que vamos a trabajar para el análisis de nuestra situación actual. En la etapa número 2 vamos a tener la definición de las prioridades. Vamos a identificar los impactos positivos y negativos que tengamos con las actividades que desarrollamos y también los riesgos a los que podríamos enfrentarnos. Vamos también a llevar a cabo una evaluación de la cadena del valor, que esto lo vamos a ver enseguida. Vamos ahora sí a identificar cuáles son los grupos de interés que van a participar en el desarrollo de un plan de acción y vamos a consultarlos basándonos en la experiencia que pueda aportar cada uno de ellos. El planteamiento de cuáles van a ser los indicadores que vamos a trabajar, entre otros. El establecimiento de los objetivos, ahora sí, vamos a definir los objetivos, las metas, priorizándolos. Vamos a determinar las actividades y los plazos, cuáles van a ser los indicadores que me van a permitir llevar a cabo ese seguimiento, cuáles pueden ser las líneas de acción y también, esto es importante, el anuncio de cómo nos vamos a comprometer como organización para lograr estos objetivos. Muchas veces, y esto ocurre en diversos lugares, hay un grupo que se encarga de desarrollar este plan de acción encaminado a los objetivos. Y como les comentaba ayer, ya tenemos por aquí nuestra agenda, tenemos un documento muy bonito que formateamos, pero ¿qué ocurre? Lo metemos a un cajón y ya no sabemos más de él. Es importante que nosotros anunciemos estas acciones que vamos a desarrollar a todos los miembros de nuestra organización y ver que cada uno de estos integrantes estén comprometidos a aportar desde su entorno para lograr las metas. Entonces, esto es importantísimo, el anuncio de ese plan de acción que nosotros hayamos elaborado. ¿Cuáles son los resultados que esperamos? El plan de acción y los compromisos públicos, ¿de acuerdo? El paso número 4, la integración. Aquí ya vamos a definir quiénes van a ser los responsables, cuáles van a ser las instancias de monitoreo, es decir, si vamos a crear comités, cuál va a ser la vinculación de los indicadores con los cuadros de mando, la sensibilización interna, porque como les comentaba, ya los publicamos, ahora hay que sensibilizar a los miembros de la organización para que se apropien de estos objetivos, de estas metas que nosotros fuimos definiendo y el planteamiento de las posibles colaboraciones externas. Ahora sí, de ese listado de actores, pues nosotros vamos a poder vincularnos con diferentes entidades externas, que puede ser para, probablemente ellos nos puedan facilitar las capacitaciones o a partir de ellos podamos obtener el financiamiento, en fin, vamos a ver cuál es el vínculo de colaboraciones externas que tengamos. ¿Cuál es el resultado que esperamos? Los equipos de trabajo conformado y las evaluaciones de la implementación, ¿de acuerdo? Por último, el paso número 5, la comunicación. Vamos a revisar cuáles son los mecanismos actuales que tenemos y cuáles son los posibles mecanismos que podríamos mejorar, ¿de acuerdo? La integración del desempeño que vayamos observando con la medición de cada uno de ellos y la generación justamente de los informes y los mecanismos para dar a conocer esos informes. Como les comentaba, estos informes pueden ser internos, pero si nosotros nos vinculamos ya a organismos
que se encargan del seguimiento y la evaluación de los objetivos del desarrollo sostenible a nivel nacional, entonces vamos a poder llevar desde nuestra organización los resultados que hemos ido obteniendo y aquí vamos a poder justificar cuáles son unas posibles metas o indicadores que se pueden ir integrando en la Agenda 2030 internacional, ¿de acuerdo? Y entonces ya a nivel nacional puede llevarse un nuevo plan de trabajo que se va a revisar dentro de la Organización de las Naciones Unidas y entonces ahí se va a llevar a cabo la definición si se adecúa o no esta Agenda 2030, ¿de acuerdo? Pero es importante que nosotros tengamos estos informes bien elaborados, que son parte de los resultados. Los informes de desempeño y algunos mecanismos de comunicación, ¿de acuerdo? Estos son los 5 pasos fundamentales que desde nuestra organización podemos ir desarrollando para la integración de un plan interno de actividades, ¿de acuerdo? Déjenme pasar a la siguiente. Y ahora sí, vamos a ver qué es la cadena de valor. La cadena de valor es una herramienta de análisis estratégico que nos va a permitir cuál es la ventaja competitiva que tenemos dentro de nuestra organización. Aquí vamos a poder identificar y dividir cuáles son los diferentes entes que van a integrar toda mi cadena, vamos a llamarla toda mi cadena de producción, pero nosotros no necesariamente vamos a generar un producto, también lo vamos a implementar en los servicios que le ofrecemos a la sociedad civil, ¿de acuerdo? Entonces, es importante cómo funciona nuestras actividades y la planificación que tenemos, ¿de acuerdo? Aquí es importante, ¿por qué? Porque vamos a poder mapear las diferentes áreas de impacto y de esta manera vamos a poder comprender y concentrar los esfuerzos en cada uno de estos elementos, vinculándolos con los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, aquí vamos a poder identificar cuáles son las áreas de alto impacto que podemos potenciar, pero también vamos a poder identificar cuáles son las áreas en las cuales podemos estar fallando y en las que podemos pasar de un elemento negativo, ir disminuyendo, ¿de acuerdo? Ese impacto negativo dentro de nuestro entorno de sostenibilidad. Acuérdense, y perdón que lo vuelva a repetir, pero tenemos a la Trinidad. Debemos de fijarnos en el tema económico, social y ambiental. Entonces, muchas veces las actividades que nosotros desarrollamos impactan demasiado en el tema ambiental. Hay que ver cómo podemos ir reduciendo ese impacto negativo. Y hay actividades tan sencillas, pero a la vez tan importantes que nos pueden ayudar a reducir la huella de carbono. Por ejemplo, una de esas actividades puede ser, si mi organización está establecida en un edificio, pues una de las actividades que podríamos identificar a largo plazo es cambiar todo el sistema de iluminación a un sistema de iluminación LED. Entonces ahí ya estaríamos atendiendo un ODS que tiene que ver con las energías sostenibles, ¿de acuerdo? Pero también el impacto de la huella de carbono que nos llevaría a atender otro objetivo que es el que tiene que ver con el medio ambiente. Entonces, si nos damos cuenta, al ir ya estructurando esta línea del mapeo, pues vamos a ir definiendo los diferentes ODS en los que nosotros, directamente en las actividades de la organización que desarrollamos, podemos ir participando. Y les reitero, el granito de arena que nosotros generemos va a impactar al final de cuentas en la atención a los objetivos del desarrollo sostenible. Aquí es importante que nosotros vislumbremos la cadena de valor que tengamos dentro de las actividades que desarrollemos. Aquí vamos a tener que identificar, como les comentaba, los actores, cuáles son los elementos externos e internos, perdón,
que participan en cada uno de los segmentos. Pero antes de hacerlo, vamos a ir definiendo cuál es la cadena de valor. Aquí nosotros tenemos que definir, por ejemplo, cuáles van a ser las actividades de soporte, es decir, la infraestructura que contenemos, cuáles son los recursos humanos con los que actualmente contamos, cuál es el desarrollo tecnológico si es que nosotros desarrollamos algo o estamos vinculados, y el tema de las compras. Y estos sectores o estos elementos los vamos a ir estableciendo dentro de las actividades primarias, es decir, la logística interna, cuál es la operación, cuál va a ser la logística externa, ¿para qué? Para que los servicios que nosotros generemos los hagamos llegar al exterior, si es que implementamos algún elemento de marketing, ¿de acuerdo? Y por último, ¿cuáles son los servicios? Antes de pasar a generar porque el tema de cadena de valor puede ser un poco, puede ser complicado de entender tan fácilmente, vamos a ver un ejemplo, si les parece bien. Déjenme, vamos a pasar a esto. Ojalá que se alcance a ver. Fíjense, aquí estamos viendo un mapeo de la cadena de valor con los diferentes ODS que tenemos. Aquí, por ejemplo, puede ser que nuestra organización no emplee materias primas, pero ¿qué ocurre con los proveedores? Pues bueno, aquí en este ejemplo, la compañía sí está identificando que hay la atención de uno de los objetivos del desarrollo sostenible, que es el objetivo número 6. Y además, con la actividad que se desarrolla dentro de esta organización, pues hay un impacto negativo. ¿Por qué? Porque probablemente dentro de nuestro edificio no hemos tenido esa estrategia de la reducción del consumo de agua. Y entonces puede ser que nosotros estemos gastando mensualmente un indicador que nos dice, y esto es un ejemplo, perdón, voy a utilizarlo, a lo mejor estamos utilizando 10,000 litros de agua, ¿no? Semanalmente o diariamente. Entonces, ahí ya estamos identificando uno de los objetivos en los cuales nosotros podemos minimizar el impacto negativo. Y entonces aquí tenemos una de las campañas o de las acciones que podemos implementar. Por ejemplo, aquí ya identificó que es el objetivo número 6, agua, línea y saneamiento. Entonces, aquí se identifica que la compañía tiene como prioridad reducir el impacto negativo en el objetivo número 6 en trabajar con los proveedores para reducir el consumo de agua en las regiones con escasez, ¿de acuerdo? Algo que, por ejemplo, vimos recientemente con una firma que se logró con el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno del Estado de México y el Estado de Michoacán. No sé si ustedes se enteraron de esta noticia, que se llegó a un acuerdo con comunidades en donde podemos decir que están los ojos de agua, la generación de agua, y entonces lo que pretendemos o lo que pretenden los gobiernos es que esa agua pueda ser trasladada al Estado de México y a la Ciudad de México por el problema que tenemos actualmente de la escasez. Pero ojo, no es decir, les vamos a quitar el agua a las comunidades de Michoacán. Vamos a tener que intervenir. ¿Para qué? En estas comunidades tenemos, y de ahí la importancia de identificar los actores. Unos actores son el sector agrícola. Entonces, ¿cómo podemos ayudarnos mutuamente en esta cadena de valor? Bueno, gobierno de Ciudad de México y gobierno del Estado de México, vamos a invertir en las nuevas tecnologías de riego. ¿Para qué? Para que tu comunidad agricultora del Estado de Michoacán no estés desperdiciando el agua en tus parcelas, que tengamos unas nuevas tecnologías que nos permitan el aprovechamiento, y entonces a ti no te voy a dejar sin agua, yo obtengo un beneficio y también te lo propicio a ti. ¿Por qué? Porque estoy invirtiendo en que tus parcelas van a estar mejor atendidas. Posiblemente también se va a atender lo que tiene que ver con el tema de la ecología, con el tema de la producción.
En fin, ahí podemos ya ir identificando una actividad que sería la intervención con tecnología y cuáles son los diferentes beneficios que nosotros vamos a poder ir obteniendo, ¿de acuerdo? Ahora, dentro de esta cadena de valor, pues vamos a poder encontrar también lo que tiene que ver con el tema de logística. Aquí el tema de logística nos hace referencia, para este ejemplo, al objetivo número 11. ¿Y cómo podemos hacer una reducción de ese impacto negativo? Pues bueno, en este caso vamos a mejorar nuestras vías de transporte, ¿de acuerdo? Si nosotros fuéramos una organización que se encarga de producir, pues entonces tendríamos que ver si podemos cambiar el tipo de transporte a transportes eléctricos o incluso, muchas veces lo que tiene que ver con el tema de logística ya sabemos que implica encontrar la mejor ruta que nos permita un uso adecuado de los combustibles si es que mi autobús utiliza todavía combustibles fósiles o incluso si nosotros tenemos la capacidad de adquirir, como les comentaba, vehículos eléctricos, vehículos híbridos o vehículos que utilicen algún otro tipo de combustible como el gas LP que me puede reducir, entre comillas, los niveles de contaminantes generados, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ya estamos identificando los diferentes puntos o los diferentes objetivos que nosotros podemos aplicar, tanto para minimizar ese impacto negativo como para potenciar el impacto. Fíjense, aquí tenemos un siguiente ejemplo que son las operaciones de la empresa. Y uno de los objetivos que se está identificando es el ODS número 8, que es el trabajo decente y el crecimiento económico. ¿Cuál podría ser una acción que nosotros podríamos implementar? Pues esta empresa se va a encargar de proporcionar un salario digno a todos los empleados de todos los sitios a nivel mundial. Si es que fuéramos una empresa, obviamente que tenemos diferentes plantas, ¿no? O que estemos ubicados en más de un espacio. Pero si no, desde nuestra área, ¿cómo podemos propiciar a atender ese objetivo número 8? También el uso del producto. ¿Cómo podemos apoyar a este punto número 13, que es la acción por el clima? Y entonces, aquí lo que ellos están proponiendo es reducir su consumo de energía y las emisiones de los gases de efecto invernadero que están relacionadas con el consumo de estos productos. Entonces les digo, aquí estamos con esta cadena de valor vinculándola o abocándonos a un ejemplo que tiene que ver con una empresa que genera un producto. Pero también eso nosotros podemos llevarlo a nuestras propias actividades. Entonces, ahora sí, lo que vamos a hacer es, probablemente este tema de la cadena de valor no nos va a dar tiempo de generarlo, pero ahora sí, del ejercicio anterior que nosotros habíamos generado, que es identificar las problemáticas e identificar los actores, vamos a basarnos o vamos a enfocarnos en la primordial, en la que hayamos identificado como la problemática número 1. Y aquí vamos a identificar cuál es el objetivo y cuáles son las diferentes actividades o propuestas de solución que podamos implementar y además los indicadores a utilizar, ¿de acuerdo? Les había comentado yo por ahí de dónde podemos obtener los indicadores que actualmente se trabajan. Si nosotros nos metemos al buscador y nos vamos a indicadores de la Agenda 2030 en México, vamos a encontrar que tenemos una página desarrollada, o más bien en la que interviene INEGI, porque de aquí justo obtenemos todos los resultados. La dirección es Agenda 2030, agenda2030.mx, y entonces aquí vamos a poder conocer cada uno de los indicadores, ¿de acuerdo? Si yo doy clic, por ejemplo, aquí en lo que tiene que ver con el objetivo número 1, vamos a encontrar las metas, ¿de acuerdo? Y los indicadores. Pero además, si nosotros nos integramos o damos clic en cada uno de los indicadores, vamos a poder encontrar ahora sí los valores
que INEGI ha ido rescatando a lo largo del tiempo y que probablemente nosotros podemos utilizar para el desarrollo de las actividades. Pero también es importante decirlo, estos indicadores que están establecidos son a nivel nacional y son abocados al desarrollo de planes y programas de desarrollo sostenible a nivel municipal, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros podemos también implementar indicadores particulares que me van a servir en la empresa. Ya vimos en los ejemplos anteriores que un indicador puede ser el número de personas que nosotros hayamos dado de alta en el Seguro Social. Y entonces aquí podemos irnos, por ejemplo, al número 8, al objetivo número 8, y podemos revisar si hay alguno de los indicadores que esté vinculado a esta actividad o a este ejercicio, a esta estrategia que nosotros estemos proponiendo, ¿de acuerdo? Aquí vean, hay uno que nos habla de la tabla de desocupación desglosada por sexo y edad, también la proporción del empleo informal que hay en México, en fin, aquí podemos encontrar un sinfín de indicadores cualitativos que ya están establecidos en México, ¿de acuerdo? Entonces, si nos vamos, podemos examinar justamente esta página, pues vamos también a poder encontrar los indicadores globales y los indicadores nacionales. Y podemos ingresar en cada uno de ellos y encontrar los datos que nos puedan servir. ¿De acuerdo? Aquí, pues bueno, tenemos un promedio de la proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de pobreza y tenemos algunas gráficas y también tenemos datos. Obviamente, para poder ya diseñar un plan de acción, como les comentaba, necesitamos de muchos actores, necesitamos de sentarnos e ir trabajando con todas las actividades y las problemáticas que nosotros vayamos identificando. Entonces, ahorita pues es un ejercicio que estamos desarrollando para comenzar a darnos una idea general de cómo ir alineando nuestra organización. Puede ser que algunos de ustedes me digan, mi organización ya tiene un plan de acción y esas acciones ya están encaminadas a atender a la Agenda 2030. Ah, pues bueno, lo que podemos ir haciendo es revisar si ya tenemos nuestros comités de seguimiento y evaluación y si ya estamos generando esos informes para detectar si realmente las actividades propuestas cumplen o no con los objetivos de desarrollo sostenible. ¿De acuerdo? Entonces, pues vamos a hacer esta actividad. Vamos a jugar con... bueno, también les voy a dejar este material que, como les comentaba, es el enfoque de la Agenda 2030 en planes y programas públicos en México. Aquí van a poder encontrar a detalle cada uno de los componentes que integran el contexto de la Agenda 2030, ¿de acuerdo? Y aquí hay una propuesta de metodologías que podemos implementar, ¿sale? ¿Vale? Aquí vamos a poder encontrar, como les comentaba, las metodologías e incluso podemos encontrar, fíjense, aquí están las metodologías, hay diagramas, hay ejemplos que ya están implementados y en la parte final del documento vamos a poder encontrar los anexos que son documentos que nos pueden servir como referencia para el desarrollo de nuestro plan de acción, ¿de acuerdo? Pero no olvidemos, estos anexos están encaminados a lo que tiene que ver con el desarrollo de planes y programas públicos en México, pero nosotros podemos adaptarnos a ellos, ¿de acuerdo? Y, pues bueno, como les comentaba, como actividad, vamos a procurar, déjenme ver porque ya se me perdió mi presentación, ahora sí. Vamos a dejar pendiente este tema de la cadena de valor porque ya no nos va a dar tiempo, pero vamos a identificar de esa problemática principal al menos 2 actividades que podamos generar y algún indicador que podamos ir utilizando, ¿de acuerdo? ¿Qué les parece si tomamos 5 minutos? Vamos a tomar 5 minutos para esta actividad. Entonces, elegimos la problemática principal que hayamos identificado o en la que nos aboquemos.
cuáles son 2 actividades que probablemente ya desarrollemos dentro de nuestra organización y cuáles son los indicadores que podemos ir utilizando para evaluar la correcta aplicación de esta actividad. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tomar 5 minutos para la generación de esta actividad. Y ahorita les doy la palabra a 2 de ustedes para que nos compartan su experiencia y pues bueno, de ahí igual podamos retomar alguna buena práctica o algún consejo que tengamos y que pueda ser aplicable a nuestra organización. ¿De acuerdo? No sé si habías participado, pero bueno, ojalá que nos puedas ayudar ahorita. Entonces, Cintia y Katy, ojalá que nos compartan la problemática, las actividades que identifican que se pueden desarrollar dentro de su organización, igual que nos platiquen un poco el contexto de lo que realizan y los indicadores que consideren pertinentes para la evaluación y seguimiento de esta actividad. Entonces, Cintia, ojalá que nos puedas apoyar, por favor. Hola, bueno, rapidísimo. De lo que yo he podido entender y ver lo que puedo aplicar aquí en la Fundación pues damos apoyo en educación y en 2 residencias que tenemos adultos mayores. Digo, la verdad es que son actividades sí como de asistencia, pero con diferente enfoque. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que puedo ver en la parte de las residencias, que sería como a los adultos mayores, pues la realidad es que la problemática es justo el que haya mejores opciones para que un adulto mayor pueda como pasar los últimos años, ahora sí, de su vida de una forma pues adecuada, ¿no? Con los servicios, atención y pues atención médica como se puede decir, adecuada a su edad y necesidad. Aquí, ese sería como básico, el primero que me vino como a la mente. En la y ahí, forma, ajá. Perdóname, te interrumpí, Cintia. Entonces, ¿cuál, acorde a esta problemática, consideras que sería el ODS principal? La atención principalmente... Fíjense, les acabo de poner ahorita en pantalla, ojalá que sí se alcance a ver, los 17 objetivos. Entonces, de estos 17 objetivos, acorde a eso que me estás contando, ¿cuál es el que estaríamos atendiendo? Yo creo que sería básicamente el 3, salud y bienestar. El 3. Yo diría que es el que le queda. Muy bien. O en el que quedaría encajonado. No hay uno más específico. Muy bien. Y ahí, de las actividades, ahora sí, ¿cuáles desarrolla o podría desarrollar tu organización y cuáles consideras que serían indicadores importantes a analizar para saber si estas actividades funcionan o no en la atención del objetivo? Bueno, los básicos, obviamente es, bueno, proveerles de un techo, una atención médica adecuada y dentro de la parte del bienestar, actividades acordes a su edad y necesidad. Muchos tienen ya ciertos temas de demencia o alguna enfermedad crónica y que no se les puede dar seguimiento o el ambiente o lugar en donde viven no es como el adecuado. Entonces sería como proveerles esa seguridad y en indicadores podríamos tener el cuántos adultos mayores se pueden atender, se han atendido, qué tipos de problemáticas son con las que llegan. Unos pueden ser más o menos, otros la realidad que llegan es solo como estar fuera tal vez de un ambiente que no es sano en su familia. Algunos tienen una muy buena pensión, se pueden mantener, pero lo que necesitan es un lugar acorde a su edad, sus necesidades y tranquilidad. Entonces, hay de muchas, variantes. Entonces, la realidad es que no hay también una cultura en donde sepamos mucho de cómo trabajar con adultos mayores.
Otra, bueno, sí, las condiciones de salud, enfermedades. ¿Y cuánto se extiende su vida? El periodo también era importante, que me parece que no se los pedí, pero bueno, también es importante considerar la temporalidad. Por ejemplo, si en este caso, por lo que estoy entendiendo, Cintia, vamos a suponer que ustedes tienen un programa de brindar techo y alimentación adecuada a adultos mayores. Ajá. El indicador sería el número de personas atendidas. Atendidas. Y ahí la temporalidad se tendría que definir. ¿Cada cuánto vamos a hacer la revisión? ¿Cada trimestre, cada semestre, cada año? Es importante que vayamos estableciendo por ahí estas... Ok, ¿cuándo se van a medir? Así es. Tiene que ser medible para verificar, como les comentaba, en la etapa de seguimiento si estamos funcionando o no. Muchas gracias, Cintia. Perdóname que ya no nos prolonguemos más, pero casi se nos acaba la clase. Pero gracias, Cintia. No, a ti. Hasta luego. Katy, ojalá que... Katy, por favor, platícanos. Hola, buenas tardes. Sí, Hola, sí fui Katy. yo, ¿verdad, Katy? Sí. Yo dije, sí fui yo. Es que no entendía, perdón. Bueno, nosotros nos enfocamos a niños con... Anteriormente nuestro objetivo era la desnutrición. Ahora con la actual de la pandemia es la malnutrición, ¿no? Porque ahora lo que hay es desnutrición, obesidad y falta de atención de macronutrientes en los pequeños, porque hoy en día como que todos los alimentos y todo es lo que se da. Y bueno, en la cadena de valor, bueno, para nosotros los objetivos en los que estamos alineados es salud y bienestar, hambre cero y creo que nada más son los dos más primordiales para nosotros. Muy bien. Cuéntame una actividad, su indicador, y si es que ya cuentan con la temporalidad. Nosotros, nuestra actividad es poder ayudar a niños de 0 a 5 años ya en el área de hospitalización, esa es nuestra principal actividad, para lograr una recuperación del estado nutricional de aquellos pequeños, ya sea por obesidad, por falta de micronutrientes o por desnutrición. ¿Esto cómo lo hacen? ¿Cuál es la actividad que hacen? ¿Dan pláticas? No, o sea, nosotros damos, bueno, se les brinda el internamiento, los cuidados, a los padres se les capacita en la preparación de alimentos nutritivos, pero que sean económicos, porque muchos de los niños que ingresan con nosotros son de escasos recursos. Muy bien. Entonces, ahí la actividad que tendríamos sería el internamiento o internar a niños de, no me acuerdo, perdóname, de 0 a 5 años. De 0 a 5 años con problemas de malnutrición. Esa Exacto. sería la actividad. El indicador, ¿cuál sería? Que sería aplicable a esta actividad. ¿Cuál consideras que sería ese indicador? ¿Estás de acuerdo que ahí podríamos obtener el número de niños en este rango de edad que son recibidos y más bien, el número de niños que son atendidos en este rango de edad? Sí, te escuchamos. Perdón, ya no lo escuché, como que se trabó mi teléfono. Sí, no te preocupes, Katy. Te preguntaba, ahí el indicador, ¿cuál consideras que sería? Y que lo platicábamos ahorita. Podríamos allí tomar la cantidad de niños atendidos. La temporalidad, recuerden que es importante que vayamos consensuando entre todo el equipo que va a participar en el desarrollo del plan y definamos. La temporalidad va a ser 1 año, 2 años, 5 años, pero sí es importante obtener los resultados y además aplicar una comparativa con datos anteriores, de lo que ya hayamos trabajado. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Katy. Entonces, espero que esto que hayamos, estos ejemplos que ahorita vimos, y disculpen que fueron muy rápidos,
pero que nos den un panorama de lo que podemos lograr con el desarrollo de nuestros programas de acción, de nuestros planes de acción. Y aquí es importante para saber cómo podemos comenzar a alinearnos, si es que todavía no lo hacemos, llevar a cabo algunas preguntas que nos sirvan de reflexión. En una primera instancia, dentro de la organización estamos cumpliendo con un plan de acción alineado a los objetivos. Hay que revisar las actividades que tenemos. ¿Cómo podemos participar, si es que lo hacemos, en los mecanismos de revisión a nivel local, a nivel nacional, de los avances de los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Cuáles son los espacios de participación y qué beneficios voy a obtener de estar precisamente integrado en ellos? Dentro de la organización hemos etiquetado recursos para el cumplimiento de los objetivos. Hemos implementado la procuración de fondos o nos hemos acercado o conocemos algún programa de financiamiento para los objetivos del desarrollo sostenible. ¿Cómo difundimos estos objetivos en la organización? Si los integrantes de nuestra organización están comprometidos o no con ellos. ¿Cómo vinculamos a estos miembros para que participen activamente y logremos el cumplimiento? Preguntarnos, ¿formamos parte de alguna red que verifique el cumplimiento? ¿Ya tenemos estrategias para evaluar internamente el plan estratégico que generamos? Son algunas de las preguntas, igual les recuerdo, les voy a pasar esta presentación, que es importante que nos hagamos, que hagamos una reflexión profunda, que lo analicemos con la realidad actual que tenemos en nuestra organización y a partir de ellos generemos y trabajemos con los planes de acción. Como les comentaba, sí, puede ser que ya tengamos un plan de acción. Revisemos si están alineados a estos objetivos del desarrollo sostenible. Veamos cómo podemos mejorar, cómo podemos reducir el impacto negativo en cada una de las actividades que llegamos. Recuerden, esto es parte de un todo y lo que nosotros hagamos desde nuestra organización nos va a ayudar a cumplir con los objetivos. Entonces, pues de mi parte es todo. Les voy a agradecer, les van a compartir por ahí una liga para que ustedes realicen una evaluación final. Son 5 preguntas, de igual manera de lo que hicimos. Por ahí le voy a pedir al licenciado Jorge que pueda proporcionárselas. Al final hay un pequeño segmento que igual les voy a agradecer muchísimo que me ayuden contestándolo. Son sugerencias, comentarios de la capacitación. Esto nos puede ayudar a mejorar. Pero antes de cerrar el curso, porque es importante que pues vayan ustedes respondiendo la evaluación final, pero conocerlos, escuchar sus comentarios. Como les comento, esto del desarrollo de la Agenda 2030, pues es amplio y tendríamos que dedicarnos exclusivamente para cada una de estas etapas que conforman el contexto de la Agenda 2030. Entonces yo espero que este pequeño taller que tuvimos en estos 2 días les haya funcionado, les haya servido como un antecedente para que puedan comenzar a trabajar con su plan de acción dentro de sus organizaciones. Entonces, ojalá que alguien participe, que nos den sus puntos de vista. Todos los comentarios son bienvenidos para mejorar y pues bueno, adelante quien guste participar. David, buenas tardes. Hola Lorena, adelante. Hola, bueno, a mí me parece un tema muy importante conocer cómo estamos aportando desde nuestra asociación al mundo, porque es al mundo en general, y también creo que es súper importante que todos dentro de la organización conozcamos la Agenda 2030, todos, incluyendo los beneficiarios, ¿no? Porque son los actores principales y además creo que nos hace muy conscientes de la situación mundial y siendo así podemos darle un valor muchísimo más importante y siempre pensando que en las instituciones si hay mejores seres humanos, pues seremos mejores asociaciones. Muy importante el tema y muy interesante. Muchas gracias Lorena. ¿Alguien más? De rapidito. Adelante Manuel.
Sí, muy, muy puntual tu exposición, muy, muy aterrizado, muy sencillo el poder entender todo lo que nos compartiste y mucha tarea por hacer. Te agradezco mucho. Muchas gracias, Manuel. Gracias por tus comentarios. Y sí, justamente hay mucha tarea por hacer. Y parte importante que comentaba Lorena, identificar a quiénes son los actores, involucrarlos, porque ahí nos corresponde a todos participar activamente sobre todo. Muchas gracias, Manuel. ¿Alguien más que guste participar? Yo, Adelante, Socorro, adelante. pues a mí me gustó mucho el taller. Muy pocas veces tenemos como esta oportunidad de hacer como los ejercicios, ¿no? Y que se pueda como ir revisando. Y creo que, bueno, al menos a mí me ayudó. Sí tenía como conocimientos de esto, de la Agenda 2030, pero de repente como aterrizarla a lo que hacemos cuesta trabajo, ¿no? Entonces me gustó mucho el taller y me voy como con muchas ideas. Muchas gracias. Muchas gracias, Socorro. Además, recuerden, está por ahí la carpeta, está todo el material y hay muchísimo material aparte en la red que ustedes pueden utilizar. Estos son algunos documentos básicos, no son limitativos y ojalá que les ayuden. Muchas gracias, Socorro. No sé si hay alguien más que... Pues, yo. Adelante, Katy. Bueno, pues a mí me gustó mucho porque entendí muchas cosas. Ya había visto un curso anteriormente, pero hubo algunas cosas que no me habían quedado realmente claras en cuanto a cómo establecer los objetivos con la parte institucional. Y bueno, a mí me sirvió igual mucho la realización de los ejercicios para más o menos tener una idea de cómo implementar esta parte dentro de los programas institucionales que se manejan. Y pues le agradezco mucho, fue excelente su comentario. Muchas gracias, Katy. Es importante, como les comentaba, cuando tenemos un taller como tal, es importante hacer los ejercicios prácticos. Digo, es importante también considerar el tiempo, que fue de 2 sesiones de 2 horas, 4 horas en total. Y les digo, este es un elemento muy amplio, pero ojalá ustedes puedan seguir pues capacitándose en estos temas y sobre todo llevarlos a implementar dentro de su organización. Bueno, pues no sé si hay alguien más. Si no, recuerden, bueno, ya por ahí les compartieron la liga para la evaluación diagnóstica y le cedería la palabra al licenciado Jorge para que podamos finalizar con este taller. Gracias. Ok, muchas gracias, profesor. Me voy a permitir compartir la pantalla para hacer entrega simbólica de un agradecimiento al profesor Luis David Hernández Rojas por su participación en la sesión de formación y desarrollo, taller de alineación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Firma el maestro Carlos Eduardo López Bosch Larenas, director de programas asistenciales de la Junta de Asistencia Privada. Muchas gracias, profesor, por los comentarios y por lo que pude estar aquí en el curso. Una excelente sesión. Muchas gracias por su intervención. También agradezco a todo el grupo por su participación constante. Esperemos recibir sus comentarios tanto en la evaluación diagnóstica que les compartimos a través del chat, que es de parte de PIS, y en nuestra evaluación de satisfacción. Sus comentarios son muy importantes para ambos. Entonces, si ya no hay más, pues con esto damos por concluida la sesión de hoy. Muchas gracias. Que tengan una excelente tarde. Gracias. Jorge, muchas gracias. Junto también. Gracias. Recuérdenlo. Gracias, buenas tardes. Gracias. Hasta luego.